Bueno, Jorge, nos toca hablar de esto. Sí, Bloqueo y desbloqueo de recuerdos. Bloqueo y desbloqueo de recuerdos. Es la función de la memoria, digamos, algo muy estudiado a lo largo del tiempo y es una de las funciones psicológicas que antes de que la psicología existiera ya llamaba la atención. Ajá. Porque tiene que ver básicamente la memoria, ¿qué es? Primero es poder captar cierta información, después conservarla a lo largo del tiempo y después poder evocarla. En general no tendemos a pensarlo en esos términos. ¿Por qué? Porque pensamos que, bueno, me acuerdo, no me acuerdo. Pero a veces pasa de que hay personas que creen que tienen muy mala memoria, pero en realidad tienen un déficit atencional. Entonces no prestan atención, entonces no almacenan y después tampoco se acuerdan. Como que no se graba la... Tal cual. Y en la era de los celulares más aún, todos estamos un poco dispersos, ¿no? Me están explicando algo, suena el celular para que atienda, no sé qué, Claro. después vuelvo. O gente que me dice, le pregunté el nombre a una persona 4 veces. Claro. Sí. Porque estás con la cabeza muy dispersa, ¿no? Tengo una pregunta, Jorge. ¿Qué tiene que ver, viste que se utiliza como el eliminar la memoria involuntariamente de cosas traumáticas o que no queremos recordar a lo largo de la vida, pero al mismo tiempo hay algunos eventos que no te olvidas más por Tal ser cual. traumáticos? Tal cual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿Cuál es esa variedad? Acá vamos con la paradoja. En nuestro cerebro lo que quiere es que sobrevivamos, no que seamos felices. Entonces, ¿qué pasa con el tema de almacenar un recuerdo donde ha ocurrido algo de carácter traumático? Imaginemos que participás de un accidente de auto y bueno, nada, salís ilesa, pero la gente que vos querés sale mal. Entonces, ¿a dónde se va a almacenar eso? En una estructura que se llama amígdala. No es la amígdala de acá, pues significa almendra. Bueno, porque me la sacaron. Sino es, claro, digamos, en el espacio límbico del cerebro, donde se manejan las emociones, el hipocampo es una de las estructuras principales de la memoria y finaliza en 2 estructuras que se llaman amígdala. Todos los recuerdos traumáticos donde hayamos sentido que estábamos en peligro nosotros o seres queridos se almacenan ahí. Y eso está íntimamente conectado con lo que se llama del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, con los mecanismos de ataque-huida. Entonces, no solo que no se borra, sino que además cualquier cosa que evoque el efecto traumático nos da una reacción psicofisiológica. Nos late el corazón, nos sudamos, la pasamos mal. Pero sabes que me frustra, no sé si terminaste de contestarle a Bian. Sí. Pero me frustra un poco el pensar que no puedo ubicar donde yo quiero, en el lugar más lejano, cosa que no se me venga al presente, un mal recuerdo. Lo que hay que ¿Por qué pensar no puedo tener ese mecanismo? Básicamente porque no somos solamente la capa externa del cerebro que es nuestra conciencia, sobre todo el lóbulo prefrontal, que es el que nos permite hablar y el que maneja la voluntad y el que nos da la idea del yo. Hay toda una parte interna que es de carácter emocional y que nos emparenta con cualquier bichito mamífero del planeta. Entonces se registran en una parte muy arcaica del cerebro y se activan en una función de poder salvarnos la vida. Entonces, entre salvarte la vida y que estés tranquilo y relajado, nada, esa parte del cerebro va a tratar de salvarte la vida. ¿Cómo se opera para que vaya a un lugar en el que no moleste? Exacto. Bueno, a nivel terapéutico hay varias estrategias, pero por lo general la que mejor funciona es la exposición gradual a aquello que está marcado en el cerebro como peligroso y asociarlo a situaciones placenteras. Hay una como cosa, superar ese trauma. Exactamente. Hay en el cerebro, a ver, para las personas, no puedo estar excitado y pasarla mal y a la vez estar relajado. Cuando a una persona se le enseña a relajarse, se le expone gradualmente al estímulo fobígeno, se dice, porque es una estructura de fobia, hasta que la alarma no suena. Y de repente la persona acomoda el recuerdo en un lugar en el que no molesta. Como Entonces, por por ejemplo, volver a ejemplo, manejar después de un accidente así, traumático. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de yo bloqueé ese recuerdo, Sí. se habla más de haberlo reprimido que de Bien. haberlo bloqueado. Ahí vamos, bloquear o reprimir. Reprimir viene, digamos, de el paradigma psicoanalítico, que es lo que propone, digamos, una estructura del sistema del aparato psíquico de carácter económico. ¿Qué quiere decir esto? Todo se maneja con energía libidinal o energía vital, ¿no? Y en función de cómo se procesa esa energía es que uno la pasa bien o no. Cuando hay algo traumático, se dice que hay un monto de energía muy grande que genera displacer en la persona. ¿Qué hace ese aparato psíquico? Para protegernos, el consciente sumerge todo eso en el inconsciente. Claro. Entonces me olvido de eso, lo reprimo y no me acuerdo. Pero eso sigue activo en el inconsciente. Y como sigue activo, empieza a largar patitas a la superficie para tratar de emerger.
Entonces, nada, estoy más nervioso, estoy más irascible, estoy más llorón, estoy con una angustia que no se me quita, pero no sé por qué. Y podemos... Sí, hoy cuántas preguntas. No, claro, que es un tema re interesante. Detenete bueno. ahí. Cuando, por ejemplo, estamos durmiendo con alguien y hablamos de otra persona, ¿no? De otra persona. O en la vida, llamamos a una persona por otro nombre. Bueno. ¿Ese recuerdo que está empujando por emerger, por salir? Puede llegar a ser el tema de que hay algo similar respecto de haber estado con otra persona en la misma situación. Pero el psicoanálisis... ¡Qué momento! Tengo miedo, Coco, no preguntes más eso. Pero el psicoanálisis le carga eso de significación, ¿sí? Dentro de lo que es una estructura psicoanalítica, de lo que sería una sesión, se habla de fallidos. Si ocurriera dentro de una sesión psicoanalítica, diríamos que es un fallido y se analiza por qué hace esas conexiones, ¿no? Sí. Ah, ok. En la vida cotidiana en general tiene que ver con una equivocación que uno pudo haber tenido, ¿sí? Y desde los otros abordajes psicoterapéuticos, nada, es un error. Pero es por se lo hábito. entenderá al otro. Ahora, yo pregunto algo más serio en cuanto a esto de los bloqueos. Hay personas que han sufrido abusos o situaciones muy traumáticas. Sí. Y tal vez porque era otra época, otros años, lo callaron, lo silenciaron y no se habló más ni en terapia. Sí. ¿Eso con el tiempo molesta, empieza a molestar, Totalmente. empieza a querer salir? Buena pregunta. Totalmente. Hay algo que se llama trastorno por estrés postraumático, Ujú. que básicamente es un cuadro que se definió con ese nombre no hace tanto. Antes se hablaba de neurosis de guerra y tuvo que ver, o ocurrió por primera vez en personas que volvían de la guerra y estas personas aparentemente eran funcionales, estaban bien, volvían con sus familias y empezaban a tener flashbacks, que quiere decir revivenciaban cuestiones traumáticas Bien. que habían olvidado, empezaban a comportarse raros con su familia, a tener conductas violentas y bueno, la mayoría terminaba en la calle, ¿no? Viviendo vidas, nada, al margen de la sociedad. Hoy por hoy se sabe que esto se llama trastorno por estrés postraumático y se trabaja en terapia y se va evocando gradualmente esas memorias dolorosas y se van resignificando en un contexto seguro. ¿Qué Ok. tanto de voluntad tiene que haber de la persona para poder desbloquear estos recuerdos? Y O sea, no se puede solo. No Bien. se puede solo. En general, cuando aparecen o emergen como burbujas de esta carga inconsciente, en los sueños o en alguna situación particular, porque hay algo análogo a la situación traumática, la persona lo vivencia con mucho sufrimiento y no es algo que se extinga. Vuelvo a decirles, la amígdala, saltamos ahora al otro paradigma, el de las neurociencias, Sí. va a impedir que eso se olvide para salvarnos la vida. Entonces, claro, hay una cuestión, una fuerza consciente que empuja en una dirección y una fuerza inconsciente y animal que empuja en la otra dirección. Sí. Entonces, nada, tenés una persona que no puede vivir. ¿Y tomamos decisiones en base a estos bloqueos que hicimos alguna vez en la vida, equivocados o no? ¿Se toman decisiones inconscientes, digamos? Sí, hay mucha gente que prefiere evitar lugares, situaciones o personas en función de que no puede elaborar, por ejemplo, un duelo Bien. o una situación traumática. Bien. Entonces van limitando su acción. Imaginemos una situación de agorafobia, que es la fobia a los espacios abiertos, los espacios grandes. Las personas gradualmente van sintiéndose incómodas en espacios muy grandes y buscan espacios más reducidos, más reducidos, más reducidos, más reducidos, y tenés gente que vive en su habitación. No quiere ir a la cocina porque le da una reacción psicofisiológica muy desagradable. Mirá, Ajá, Jorge, y mirá. cuando hablamos de todos estos episodios que estás mencionando, para hacer este proceso de desbloquear, si se quiere, este recuerdo, ¿tiene que haber pasado mucho tiempo? Digo, no se trata de situaciones recientes, de hace un año, sino que realmente tiene que haber pasado hace ya 5, 10. Sí, es como relativo. Hay personas, por eso es que hay atención en situaciones de emergencia. Ahora que han habido estos terremotos, hay equipos sí que están trabajando en las poblaciones en la situación misma respecto del trauma recientemente acaecido. No hay una fórmula respecto de eso. El psicoanálisis, ¿qué es lo que te diría? Que el recuerdo de ese desagradable o traumático no se va a extinguir nunca porque para el inconsciente no existe el tiempo. Siempre es actual y con la misma potencia. Ajá, claro. ¿Cuán importante es la voluntad en este caso? Y la voluntad de sanarse tiene que ver con buscar ayuda en general, es sincerarse. Las personas, si uno se pone a pensar, si yo extiendo mi mano y me quemo, ¿qué hago naturalmente? Me saco la mano. ¿Qué hacemos las personas con los eventos dolorosos? Nos retiramos de ahí. Y es lo peor que podemos hacer porque eso tiende a crecer en la oscuridad. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Buscar ayuda, contención y juntos transitar ese camino para aceptar esa parte de nuestra vida. Ok. ¿Sí? Darle luz justamente a esa Tal cual. oscuridad.
Otra de las cuestiones fundamentales, y yo sé que va a quedar recortito el programa, pero es que además el recuerdo, la memoria, cada vez que se evoca cambia. No es un cassette que está grabado, un CD que está grabado, ¿cómo es eso? ni es algo grabado en piedra. El aparato psíquico es algo dinámico y los recuerdos operan en un montón de instancias. Sensorial, yo ahora acá, las luces, el sonido, las personas, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con la temperatura, eso va almacenando un recuerdo. Si yo lo evoco dentro de un rato, va a ser una fracción gradual, y si lo vuelvo a evocar en otro lugar más adelante, lo voy a reescribir. Por eso es que muchas personas que comparten un evento se acuerdan de cosas completamente diferentes. Los pones en un polígrafo para ver si mienten, no mienten. Dicen la verdad, pero han construido un recuerdo diferente del de otra persona. Es un teléfono descompuesto internamente. Tal ¿no? cual. Es que aparte Pero también, bueno. dependiendo Qué fuerte. qué es lo que uno tenga más afinidad, es el filtro que haces. Tal cual. ¿Cómo tal lo cual. percibís? Bueno, en Estados Unidos, década del 80-90, hubo como toda una serie de casos de que básicamente de repente Estados Unidos pareciera que era un país adorador de Satán. Se había puesto de moda la hipnosis. La hipnosis funciona muy bien, digamos, es un método terapéutico que orientado y con un propósito funciona muy bien, pero en aquel entonces no se conocía con las implicancias que tenía, que es un estado de alto grado de sugestionabilidad. ¿Sí? En ese momento se entendía que la memoria del recuerdo era como un CD, y yo, ¿qué hacía con la hipnosis? Saltaba las barreras represivas y daba con la verdad. ¿Qué pasó? Los terapeutas de aquel entonces inducían recuerdos de cosas que nunca habían ocurrido, y de repente muchas chicas, chicos empezaron a denunciar a sus progenitores por haberlos abusado y haberlos hecho participar de misas satánicas. Hablaban de asesinatos de bebés, de haber bebido sangre y un montón de cosas más que, bueno, gente que era ya grande terminó presa. Porque se entendía que la hipnosis evocaba objetivamente esos recuerdos, cuando en realidad lo que estaba haciendo era inducir un recuerdo que no estaba Que no ahí. existió. Ok, Y como estábamos sugestionadas, las personas creían que era verdad. claro. Claro. Jorge, no sé si lo hemos charlado acá y con vos, o lo he leído por ahí, pero tenía así como claro que, por ejemplo, dada una relación, cualquiera sea, ¿no? Una relación entre personas, uno tiende a rescatar en el tiempo, después, si fue mala esa relación, lo positivo y no lo negativo. Uno trata de... ¿Es así? Digo, ¿tiene que ver con esto que estamos diciendo de que es posible de alguna manera que se rescaten las cosas positivas y lo negativo lo dejo lo más lejos posible o hago de cuenta que no pasó? Tiene que ver con muchas cosas, hay muchas variables ahí, no es tan sencillo. En general, si vos preguntás a la gente que vos considerás que es optimista, Sí. que eso es un rasgo, el optimismo se hereda al 50% y lo demás se aprende. Una persona optimista va a tender a hacer un sesgo de recordar más bien lo positivo. Y una persona pesimista o de un perfil un poco más depresivo se va a acordar solo de lo negativo. Ahí está. Ah, mira. ¿Sí? Y sí. Muy Y interesante. sí, porque ahí eso. está donde, digamos, la persona depresiva o negativa, digo, que percibe todo mal, Claro. todo está mal, aunque haya muchas cosas que estén bien. Tal cual, Digo, no lo ve. ahí está, mirá Se vos. rescata. Mirá. Entonces se podría decir, teniéndolo como imagen, ¿no? Sí. No digo un almacén, pero estanterías, ¿no? Sí. Yo tengo más cerca y al alcance los buenos recuerdos y los no tan buenos, algo los ubica lejos en lugares inalcanzables. Sí, vuelvo a repetir, si sos optimista está organizado Claro, así. en tu Pero estantería claro, está en tu así, estantería Coco. está- Claro, Claro, eso es bonita, claro, está- sí, sí, sí. Está lejos lo de ¿Qué lo se malo. trabaja, digamos, en terapia? ¿Qué pasa cuando algo es traumático o cuando estoy en un duelo que no puedo resolver? Bien. De no me amaron como yo quería que me amen. Bueno, ahora hay una estrella, no sé quién, que la dejó el novio y anda llorando por todos los rincones. Bueno, nada, eso básicamente va a tender a estar un poco en la superficie. Y si hace un trabajo terapéutico, ¿cuál es la idea? Que esa memoria no se puede extinguir, pero yo la voy a ir moviendo gradualmente en un lugar de la estantería de todo lo que yo recuerdo, hasta un punto en el que tenga menos energía para que moleste menos, pero que yo lo pueda recordar como parte de mi vida. Claro, como algo asimilado, no como algo doloroso. Tal cual. Reprimir, cortar, anular, Bloquear. borrar, bloquear, no es algo que se pueda hacer voluntariamente. Uno, no es algo bueno. Dos, Sí. y tres, básicamente es imposible. Siempre algún rastro queda. Para el psicoanálisis incluso pueden volver como un síntoma. ¿Sí? Y En algo la- desagradable puede aparecer como síntoma en el cuerpo. Por ejemplo. Bien. Ah, en Por el ej- cuerpo, una claro, cuestión en el física. cuerpo. En el Por ejemplo, estómago, por ejemplo, que lo hablábamos. una persona que tiene colon irritable, por ejemplo.
puede ser que tiene ciertas cuestiones no trabajadas a nivel psicológico, como no lo puede significar, aparece como un síntoma. Claro. El síntoma es el colon irritable. Y en la palabra soltar, ¿qué tiene de importante? Terapia, Porque, mucho tiempo de terapia. Se usa mucho ahora soltar, Pregúntale que no soltar, tenés un turno, soltar. Jorge. Yo le pregunté recién si aceptaba obra social, a ver si podía ir agendando. No, dice. Bueno, de verdad Sí. digo, ¿qué tiene que ver en Bien. esto? El tema de soltar yo creo que es una paradoja, porque soltar paradójicamente significa reconocer las cosas por lo que realmente son y quitarle un poco el peso de lo que significa para mí o lo que yo hubiera querido, ¿no? Ok. Entonces, así lo puedo soltar realmente, con una aceptación plena. Bien. ¿Qué es lo que la gente pretende que es soltar? Ponerlo lejos de mí. Olvidar. No, Olvidar. te Ajá. persigue y tenés pensamientos de carácter obsesivo. Bien. No sé si les ha pasado de estar con alguien que no les da pelota y que quieren ustedes no darle pelota, pero están todo el tiempo pensando en Y ese bebé alguien. Más reno. pendiente. Bebé reno directamente uno se convierte Tal en una cual. especie En así. obsesión. Sí. Así, pajarito Claro. picando la Pajarito cabeza. picando el... Jorge, siempre es un gustazo tenerte acá en el programa. Gracias. Le damos un Gracias. aplauso a Jorge. Sí, ¿Puede ser? claro. Se lo merece, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, qué bonito, gracias. A las Gustazo, 7 tengo gracias. turno. Gracias, gracias.